clase de nuestra escuela ministerial. En este año, Señor, hemos querido terminar la parte de la Biblia, Señor, los 6 cursos de Biblia, y yo te agradezco tanto por todo lo que hemos aprendido y por tu presencia en cada uno de los cursos. Gracias, Señor. Han sido tiempos hermosos con los hermanos y de edificación, de aprendizaje, para mí en primer lugar. Y te agradezco, Señor, por eso, y te pido por esta clase, que tú la bendigas, así como las anteriores y mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos entonces en la clase número 10 y quiero darles acá una tablita, un resumen de las 6 etapas en el ministerio de Pablo. De más está decir que esto ustedes deberían saberlo de memoria para el examen. Es como la base, por supuesto hay bastante más, pero este es el esquema básico. Son 3 viajes que tuvo el apóstol Pablo, así se bosqueja más o menos su vida ministerial. Entonces el primer viaje comenzó tempranamente, por ahí por el año 48, y fue en la parte más hacia el lejano oriente, digamos. No tanto, pero por ahí, Medio Oriente, pero alejadito. Y anduvo por Chipre, primero en la isla, después se fue hacia el continente, estuvo en Panfilia, Galacia, etc. Y posiblemente en esa época se escribió Gálatas, si es que Gálatas es la primera epístola. Después el segundo viaje, que también comenzó desde Antioquía, igual que el primero, y ahí él quería trabajar en Asia Menor, pero el Señor lo dirigió hacia Macedonia. Y de Macedonia pasó a Acaya, que era la manera en que se le llamaba antiguamente a Grecia. Desde esa región entonces escribió primera y segunda de Tesalonicenses, por ahí por el año 51. Después el tercer viaje misionero, donde sí se concentró en Asia Menor, especialmente en Éfeso, donde estuvo 3 años, mientras 1 año y medio solamente en Corinto en el segundo viaje, y también recorrió Macedonia y Acaya, y desde en esa época entonces escribió primera y segunda de Corintios, Romanos y tal vez Gálatas, si es que Gálatas es una carta más, posterior. Después viene la época de la prisión, que tiene que ver con su regreso a Jerusalén, donde es arrestado, después pasa 2 años en Cesarea, el famoso viaje a Roma, con todo el naufragio incluido y todo eso, y pasa 2 años más en Roma. Entonces no olviden que en realidad el presidio en esta época son 4 años, 2 en Cesarea y 2 en Roma. Y en esta época, desde Roma se supone, escribió las cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, esas 4 cartas. Según lo que creemos, para cuadrar con una cronología más amplia que la que nos da el libro de los Hechos, lo habrían puesto en libertad. Y en esa libertad relativa, ¿no es cierto?, desde los años 63 hasta el 66, viajó todavía por Asia Menor, por Macedonia, por Acaya, y tal vez logró lo que él siempre quiso, que es llegar hasta España. Es muy posible porque existen tradiciones antiguas de que él sí habría llegado a España. Y en esta época escribió las cartas de 1 Timoteo y Tito, pero lo arrestaron. No se sabe exactamente dónde, pudo haber sido en Nicópolis, ¿no es cierto?, donde quería pasar el invierno, o pudo haber sido en Troas, donde él dejó algunos libros y dejó su capote, su abrigo, o podría haber sido cuando él regresó a Roma por alguna causa, que quiso llegar a Roma, y entonces lo podrían haber arrestado allí. Recuerden que la persecución de los romanos ocurrió después del incendio de Roma, o sea, después del 64, de manera que en esta época, años 65 y 66, fue muy fuerte para los cristianos que vivían en Roma. Por tanto, haber sido encarcelado justo en esa época podía esperar lo peor. Incluso en 1 Timoteo nos da una indicación Pablo, en 2 Timoteo dice que fui librado del león, lo que podría indicar que su sentencia podría haber sido usado en el circo romano. Pero finalmente parece que él dice, al menos de eso no me salvé, en eso no voy a pasar. Pero sí esperaba definitivamente su ejecución. Así que lo encarcelaron y desde Roma habría escrito en prisión 2 de Timoteo. ¿Se entiende? Este es el resumen que yo espero que ustedes digan así como lo estoy diciendo yo, así de memoria, con todos los detalles y muchos más.
básico para el examen. Bien, según de Timoteo, que es nuestra carta para hoy, y comienzo leyendo este pasaje del capítulo 4, versículos 9 al 12, donde Pablo dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Así que aquí tenemos a varios colaboradores y aprendemos algunas cosas interesantes. En primer lugar, que esta carta tiene un tono muy personal y desde el corazón de Pablo, a partir de un momento de mucha aflicción en su vida. Entonces, esos son los momentos donde uno realmente más conoce a las personas, y es lo que queremos hoy al leer esta carta. Demas, sabemos poco de él, pero dice lo desamparó y lo califica duramente. Se fue al mundo, literalmente. Y eso le pasó a Pablo con uno de sus colaboradores, así es que mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad es que uno tiene que esperar eso. Eso pasa en el ministerio, aún de los que uno más confía y de pronto simplemente se dan vuelta la chaqueta. Lucas, en cambio, primero Crescente y Tito, fieles, pero estaban trabajando en otros lados y Pablo los dejó partir. Lucas estaba con él, sirviéndole, ayudándole. También dice que Onesíforo, en esta carta más adelante, ministró, lo encontró, así que Pablo tiene que haber estado en una prisión difícil de encontrar en esta oportunidad, pero Onesíforo lo encontró en Roma y ministró para sus necesidades. Lindo también saber que la reconciliación con Marcos era total y lo mandó a llamar para esta última etapa, y que viniera junto con Timoteo. O sea, Pablo esperaba verles y era urgente que llegaran pronto, porque él esperaba probablemente la ejecución en poco tiempo. Y claro, Tíquico había sido enviado a Éfeso para reemplazar a Timoteo en la situación que se estaba viviendo allí. Todos los motivos de preocupación que se mencionan en 1 Timoteo reaparecen en esta segunda carta, pero con un tono de mucha más urgencia y de forma más personal. La urgencia no es tanto ahora los falsos maestros, sino más bien la urgencia personal. Timoteo, quiero que vengas. Y fíjese lo interesante, o sea, deja la obra, en este caso, no la vas a dejar botada, estoy mandando a Tíquico, pero ven tú porque te necesito a ti. Y eso es lo tremendo de esta carta, este tono realmente de corazón a corazón. La clave para entender esta carta yace en reconocer las circunstancias profundamente alteradas en que se encontraba Pablo. Arrestado nuevamente, estaba ahora confinado a prisión en Roma. Ya había comparecido a una audiencia preliminar, según nos dice el capítulo 4, y aguardaba el juicio definitivo, del cual no esperaba sino su muerte. O sea, él ya sabía. Y tradicionalmente se coloca la muerte de Pablo en el 67, podría haber sido el 66, pero en esa época. Pablo llegó a Roma después de este naufragio en Malta, ¿no es cierto?, el desembarco y más o menos unos 40 a 43 kilómetros que tuvo que caminar hacia Roma, llegó por esta vía, la famosa vía Apia, ¿no es cierto? Una vía muy antigua, fíjese que fue creada en el 312 a.C. y llevaba el nombre de quien la fabricó, del ingeniero, por así decir, que era la costumbre en Roma. Las grandes vías llevaban el nombre de sus constructores. Y estas vías vale la pena conocerlas. Si yo logro ir a Italia es una de las cosas que quiero ver, entre muchas otras, la ingeniería de Roma de hace tantos siglos. Uno puede estudiar esto y tiene muchas capas hasta lograr la compactación, terminado en piedra, pero también con argamasa que mantenía todo unido. Y estas vías le dieron al imperio la capacidad de conexión, la capacidad de viajes, la capacidad de resguardarlas, de velocidad también de transporte, porque no se inundaban, no se hacían fangosas, entonces las carretas podían circular con facilidad. Tienen el ancho aproximadamente de una calle normal nuestra, no es una tremenda cosa, pero para la época, ¿no es cierto?, y la cantidad de piedras cortadas adecuadamente y asfaltadas es una obra de ingeniería importante. Por este camino entonces entró Pablo a Roma
en el año 60. Sin embargo, esta otra avenida, esta vía Ostiensis, que en castellano se dice la vía Ostia, y viene de la palabra ostium, que significa puerta en latín. En esta vía, la tradición dice que fue ejecutado Pablo en el año 67. O sea, lo ejecutaron públicamente en la calle. Allí lo habrían decapitado. Otra cosa interesante de saber es que Roma era una ciudad muy populosa. Tenía aproximadamente 1 millón de habitantes en esta época, que eso es grandísimo para la época. Y una ciudad donde la población vivía bastante apiñada. Había grandes templos, había mansiones preciosas en las 7 colinas que estaban allí en Roma. Había senado, había cosas lindas, opulentas, pero también había este tipo de edificaciones, fíjese, de varios pisos, incluso hasta 6 pisos, donde vivía la gente en casas de un solo cuarto. Imagínese algo como esto, aproximadamente donde estamos acá, o sea, unos 5 por 5 metros, más o menos, y en eso vivía todo el mundo, toda la familia. Y tenían que salir, por supuesto, para hacer sus necesidades, y el agua era gratis para los pobres, también el trigo, y el vino era bastante barato. Sin embargo, la gran mayoría de la población vivía en una pobreza extrema. O sea, había una desigualdad tremenda en cuanto a los ingresos, mucho más notorio, mucho más marcado que en el presente, pero igual era una gran metrópoli, entonces había muchas oportunidades de empleo, lo que hacía interesante vivir en Roma. En el sector occidental de Roma había una importante colonia judía con más de 13 sinagogas ahí en el siglo I, lo que nos dice mucho porque lo más probable es que los primeros cristianos también vivieran en este sector, ya que ellos de una manera u otra se convirtieron a raíz de su conexión con la sinagoga, ¿no es cierto? Así es que lo más probable es que en el sector occidental de Roma no solamente estuviera la parte judía, sino también los primeros cristianos, romanos. Aquí tienen una maqueta artística, ¿no es cierto?, de cómo habría sido la ciudad de Roma en esta época. Y por supuesto usted les va a llegar a la casa, entonces si quieren ustedes después la estudian con más calma, si es que se pueden ver los detalles. Ese tremendo monumento, no es un monumento, en realidad es un estadio, se llamaba el Circo Máximo y era una construcción enorme, mucho más grande que el Coliseo Romano. Se usaba para carreras de caballos, en carreta y cosas así. Y fíjese que era tan grande que era como de 620 metros de largo y casi 200 metros de ancho. Seguro que habían 150.000 espectadores, algunos calculan hasta 300.000. No hay nada así hoy en día. Y era muy, muy popular en aquella época. El Coliseo Romano solo tiene una capacidad para 50.000 personas. Entonces, la pared que circundaba toda la ciudad de Roma medía 21 kilómetros. Así que es una ciudad muy especial en la antigüedad. La población aproximadamente 1 millón de personas. El circo máximo, como dije, entonces unos 150.000 espectadores. Y así uno encuentra gran cantidad de cosas en Roma que son importantes. Y les hablo esto porque es el ambiente donde Pablo quiso también hacer su aporte y donde pasó su último tiempo. Aquí tienen una imagen de las ruinas del Foro Romano, que es realmente muy importante porque la vida pública se desarrollaba en los foros. Foro en latín significa mercado. Entonces, allí es donde estaba la vida, el comercio, ahí es donde se hacían las discusiones y tantas cosas. El foro romano era el más importante de todos los foros porque era el centro gubernamental. Allí estaba la casa del Senado también, la sala de la Asamblea y los famosos templos de Marte y Saturno. De manera que Roma ustedes tienen que imaginárselo como una urbe
magnífica y una urbe para la época, por supuesto, y una urbe también, una ciudad que era tan populosa para el diseño, ¿no es cierto?, para lo que realmente cabía allí, que imagínense que los historiadores antiguos dicen que en el día estaban prohibidas los vehículos, o sea, las carretas, porque era tal la congestión que apenas la gente podía caminar. Entonces se prohibían las carretas de día. Solo de noche podían circular para el comercio. El Foro Romano, entonces, una construcción muy importante para la época, un centro de actividad muy importante para la ciudad de Roma, y quedaba relativamente cerca de la cárcel Marmentina, en italiano el Marmentinum, ¿no es cierto? Y como dice ahí en italiano, dice la prisión de los apóstoles Pedro y Pablo. Es una idea, ¿no es cierto? Así como hay muchas construcciones hoy en día que se asignan en la tradición, aquí estuvo Jesús, ¿verdad? En Palestina, aquí está donde nació, aquí está donde apoyó los pies para irse al cielo, y es una cosa de cemento actual con la marca de los pies, entonces uno dice, ¿cómo es la cosa? Cemento hecho de ahora, pero ahí están los pies donde se supone que se impulsó para la ascensión. Bueno, siempre se han inventado cosas, pero es muy posible. Este lugar, en efecto, se llamaba la cárcel Marmentina y era el lugar donde caían los presos peores que iban a ser ejecutados, y es una cárcel atroz. Y hoy en día se ha reabierto, se puede visitar allí en Roma. Está cerca del foro, y antes en la antigüedad se llamaba el Tullianum, que era una prisión ubicada en el Comicio o el Comicchio en la antigua Roma. La iglesia de San José de Falegnami se alza actualmente sobre el Marmentino. Así es que cuando vayan a Roma, visítenla, ¿no es cierto? Se ve así por dentro. Es, la verdad, un hoyo. Ese es el hoyo por donde entraba el preso, porque lo bajaban con cuerdas y solamente entonces no había una forma de escapar, porque eran celdas subterráneas. Eso que se ve chiquitito al fondo, eso de ahí, en realidad es agua que corría por abajo, pero esto es el agujero por donde se metía el preso. Y abajo está la celda. Entonces, eran celdas subterráneas, frías, húmedas y por supuesto muy, muy pestilentes, y los prisioneros se han bajado mediante cuerdas por un agujero en el techo. Aquí tiene un esquema de cómo se veían. Son varias, en varios niveles. Entonces los van bajando y tienen que quedar en un nivel, mientras más abajo supongo que eran los peores. La celda inferior era reservada tradicionalmente para los condenados a muerte. Y el estar encarcelado era evidentemente una situación dura para el apóstol, muy dura. Algunos habían ministrado para sus necesidades, como dice él, felicitando a Onesíforo, por ejemplo, pero otros se habían apartado para continuar con sus ministerios, y al menos uno, que se llamaba Demas, lo había abandonado completamente. Y más encima estaba preso, y no como la primera vez, que podía recibir gente en una casa alquilada. Aquí estaba en una cárcel. Personalmente, no creo que todo el encarcelamiento último haya sido en el Marmentino, porque tenía suficiente libertad para recibir visitas y aquí definitivamente no se podía. Tal vez algunos días, algunas semanas, pasó allí antes de su ejecución. Es posible, no lo sé. La tradición dice que sí, yo no podría asegurar ni que sí ni que no, pero cuando estuvo allí dudo mucho que alguien lo pudiera visitar. Era totalmente solitario, oscuro, húmedo, tenían que dormir sobre el suelo directamente. Yo no creo que una persona pudiera sobrevivir mucho más de un mes viviendo en esas condiciones. Entonces, seguramente eran presidios pequeños, de corta duración antes de la ejecución. Si Pablo estuvo allí y Pedro, fue muy lamentable. De verdad que sí. Fue un final muy triste. Pero él mantuvo la fe hasta el final, así nos dice, ¿no es cierto? Y es parte de las características de nuestro gran apóstol. La situación de Pablo, ahora queremos meternos un poco más en el ambiente de la carta.
lo que estaba pasando, mientras todavía, yo creo, no estaba en el Mar Mentino, pero igual era muy duro. El ambiente en Éfeso había empeorado, eso es lo que se ve en 2 Timoteo. Algunos de los cuales Pablo esperaba algo mejor, se habían apartado de él y de su evangelio. Además, pese a la excomunión de Himeneo, que ya lo vimos en 1 Timoteo, continuaba trabajando para desviar la fe de muchos. Así es que la oposición, el trabajo sistemático de los opositores era un tremendo problema y Pablo lo sabía. Y en el trasfondo estaban los falsos maestros, claro que sí, se ve una sección larga del capítulo 2, versículo 14 hasta el 3:9. Y Timoteo debía resistirlos, como también le pidió en la primera carta, ¿no es cierto? Debía luchar por traer de regreso al pueblo de Dios. Y les recuerdo, muchas iglesias en Éfeso, así al estilo de muchas sinagogas, repartidas, ¿verdad?, con relativa independencia, con ancianos sobreveedores, que es el episcopo, y entonces ellos teniendo esta autoridad. Y fíjense, para que ustedes ahora vean lo que significa cuando en 1 Timoteo y en Tito dice que el que anhela obispado, que en realidad es el que anhela el episcopado, buena obra desea. Había en una iglesia muchos ancianos, que se les llamaba generalmente los presbíteros o presbúteros. Pero al regente, al estilo de las sinagogas, ese era el episcopo. Y entonces la idea es el que llega a ser el anciano principal, que poco a poco después ocupó esta función de lo que hoy son los pastores. O sea, el anciano principal, el que guía a los demás ancianos y a la congregación. ¿Me entienden? Entonces el que anhela ese cargo, buena obra desea. Así dice Timoteo 3:1. Pero es necesario. Y fíjese que las cartas pastorales nos hablan de las necesidades de carácter de las personas. Mientras en el resto de la literatura de Pablo enfoca los dones, enfoca las habilidades, lo que Dios hace a través del hombre. Pero en las pastorales dice, precisamente porque el problema son los ancianos, dice, es necesario, es indispensable que tenga estas características. Y si no las tiene, definitivamente no puede ejercer ni el ancianato, ni menos aún esta regencia del episcopo. ¿Bien? Entonces, este trasfondo de los falsos maestros existía, permanecía en esta segunda carta, pero por otro lado está la urgencia de que no quería Pablo que permaneciera más tiempo en Éfeso, sino que debía confiarle el ministerio a otros, en particular a Tíquico, para continuar corrigiendo, y él debía ir con Pablo hasta Roma. Era una despedida. O sea, esta carta de segunda de Timoteo tiene esta característica muy especial de ser como el testamento de Pablo, como su última voluntad. Y en un sentido muy práctico, toma la estafeta, como si esto fuera una posta, ¿verdad? Y entonces, Timoteo, tú continúas. No es solamente que tú hayas sido un fiel compañero, un genial amigo, un hijo en la fe, un verdadero discípulo, sino que ahora ya yo no estaré. Así es que te paso la estafeta, te paso la responsabilidad. Y es el minuto en que seguirás solo. Y tú debes hacer lo mismo que yo hice contigo con otros hombres. Y ese es el tema de la carta, ¿se fijan? O sea, aquí hay un pasar del ministerio. Y es lo interesante de esta última carta escrita por Pablo. El propósito de la carta, en consecuencia, es este contenido fundamental del llamado a Timoteo a continuar el ministerio después de que Pablo ya no estuviera, de su muerte. Pero Pablo se mantenía confiado en Dios a pesar de tener que enfrentar el martirio. Por tanto, Timoteo tenía que aprender de lo que escuchó de Pablo, o sea, de la enseñanza, y también de su ejemplo. Y tenía que seguirlo en ambas características. Por tanto, Pablo va a decir muchísimos consejos aquí para nuevos ministros, que es lo que quiero dedicarle tiempo a continuación, de lo que significa para Pablo llegar a ser un ministro de Dios y un imitador del ministerio de Pablo mismo, ¿no es cierto? Que es una cosa muy, muy especial.
Um, las características que Pablo destacó de Timoteo en esta última carta son tres y parecen de repente no tan importantes, pero yo quisiera detenerme un minutito para trabajarlas con ustedes. En primer lugar, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, él reitera que la fe de Timoteo no es una fe fingida. Definitivamente, Pablo veía a Timoteo como un hombre muy fiel hacia Dios en primer lugar. Y si hay algo que es fundamental en el ministerio, es esa fidelidad hacia el Señor. Mire, ponerse la camiseta por la iglesia, por la denominación, o ser fiel al pastor, todas esas cosas son importantes. Pero la fidelidad hacia Dios es la esencia misma de todo trabajo en el reino. Y si confundimos eso, podemos llegar a transar con fidelidades mezcladas. Y cuando transamos con eso, a veces nos volvemos complacedores de gente. Nos volvemos más fieles a las personas, a las actividades, a los resultados, que a Dios mismo. Y eso incluye pensar como Dios y muchas veces preferir al Señor por sobre otras cosas que pueden parecer razonables y aún de nuestro interés, pero que de una manera u otra chocan las fidelidades. Así que esto es algo que en primer lugar Pablo destaca de su discípulo. Timoteo, yo he visto esto en ti. Eres un hombre de una fe no fingida. Eres genuino. En segundo lugar, en Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 12 le dice, pero tú has seguido mi doctrina. En primer lugar, que era lo que a Pablo más le interesa en todo este tema de las pastorales, la sana doctrina. Pero no solo eso, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. O sea, Timoteo ha estado con él en las buenas y en las malas. Lo ha imitado en aprendizaje teórico, claro, pero por supuesto también en conducta. En otras palabras, Timoteo es un Pablito chico. Y llega el minuto donde Timoteo ya no puede seguir siendo un Pablito chico, sino que ahora va a ser un Timoteo solo. Y él va a tener que tener a su lado a un Timoteo chico. ¿Me explico? Entonces, Pablo le dice, de todas estas cosas que he vivido y hemos vivido juntos, el Señor me ha librado y a ti también. Entonces, conoces la fidelidad del Señor. No te distraigas y sigue en esta línea. Esta es la línea. Porque cuando uno está solo, corre el riesgo de querer hacer las cosas diferentes también. ¿Verdad? Al final de cuentas ya no tengo quien me controle, ni tengo tampoco quien me siga guiando. Entonces tengo que afirmar lo que aprendí y tengo que afirmar mis principios y valores. Porque tarde o temprano no tendré quien me controle. Y tengo que aprender a estar a cuentas con Dios. Y esta es la función que primero hace el Pablo sobre el Timoteo. Pero llega el minuto donde el Timoteo tiene que hacerlo solo, así como Pablo lo hacía solo. ¿Se fijan? Y por último, otra característica que Pablo vio en Timoteo, o más bien, no es que la vio así como que era particular de él, sino que notó el desarrollo de estas características en su discípulo, es que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, él viene de una línea que no ha menospreciado ni ha dejado pasar. Él ha sido enseñado desde niño en las Sagradas Escrituras y era fiel en lo que Pablo le enseñaba, etc. Y a raíz de esto, para que vean el contexto, a raíz de este versículo, 2 Timoteo 3:15, es que Pablo dice estos famosos versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y comienza a dar una lista.
Entonces no pierdan estos versículos de contexto. A veces los sacamos y queremos que digan lo que nos interesa que diga, que la Escritura es inspirada por Dios y la doctrina de la inspiración bíblica, etc. Pero el contexto es mucho más simple. El contexto es: Timoteo, tú eres un hombre entrenado en la Escritura. No te olvides que la Escritura es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es lo que necesitas para el ministerio, para tu propia vida, para guiar a otros, para corregir a otros. El ministerio es fundamentalmente bíblico. Y el día que salimos de eso y comenzamos a usar la Biblia como pretexto para hacer lo que nosotros queremos, o enseñar aquellas cosas que están de moda, porque de esa forma somos entonces más apreciados por la gente, o empezamos a torcer ciertas líneas doctrinales porque entonces conviene a lo que trato de enseñarle a la gente, por mejor que sea la intención. Hermanos queridos, la Biblia deja de ocupar este lugar y se vuelve una disculpa, y el ministerio sale de la sana doctrina. Es tan importante este tema de la biblicidad del ministerio, porque no tenemos otra comunicación que venga de Dios. Esta es la carta de nuestro Padre. Entonces mire, déjeme decirle un par de ejemplos y con eso termino esto, para después seguir con algunos consejos. Es cierto que Pablo nos ha enseñado en repetidas oportunidades acerca de la gracia, del amor incondicional de Dios. Es cierto, pero al mismo tiempo nos ha hablado de que nosotros nos cuidemos, que seamos irreprensibles, que nosotros seamos hombres y mujeres de fe y de palabra, llenos del Espíritu Santo. Nos ha enseñado muchas veces a evitar ciertas cosas, a no hacer algunas, a tomar decisiones firmes. Entonces hoy en día, siglo XXI, donde el mensaje de la gracia se ha retomado y reflotado en muchos sentidos, yo he visto también que de pronto pasa más allá de lo adecuado a un verdadero da lo mismo. Dios te ama y te perdona, no importa lo que tú hagas, ¿cierto? Y no importa la cantidad de veces que lo hagas. No es cierto. Porque cuando uno continúa y continúa en lo mismo, significa que no hay arrepentimiento. Y si no hay genuino arrepentimiento, hermanos, no hay perdón. El perdón de Dios es totalmente gratuito cuando hay genuino arrepentimiento. Entonces la gracia nunca pasa por alto la justicia de Dios, ni la santidad de Dios. Entonces es el conjunto de la doctrina bíblica lo que forma la sana doctrina. No cuando nosotros empezamos a exacerbar algo que cae bien a la gente. Porque ya se lo he dicho muchas veces, ustedes predican mensajes de amor y de gracia y que son necesarios y que son ciertos, pero usted le da a eso como tambor, ¿no es cierto? Y la gente lo recibe muy bien y se siente amada y se siente cerca del Señor. Y eso es un excelente énfasis. Pero si de ahí pasa a, dele nomás, no importa, todos cometemos errores, ok, no importa, fíjese que llega a ser una iglesia donde ya no se le pide a las personas un poco de disciplina, no se les pide que dejen al Espíritu Santo actuar para que haya cambios en el comportamiento, en la forma de hablar, en la forma de pensar. Y entonces nos volvemos mejores que Dios, los ministros. Y eso, hermanos, es una exageración de la cual vamos a tener que dar cuenta algún día. Y eso es un ejemplo de muchos otros, donde un sobreénfasis de algo verdadero se puede transformar en algo malo. Bien, estas son las características con que Pablo trabajó, las características de un hombre muy especial como Timoteo.
Y en la segunda parte quiero hablarles de los consejos que este hombre le dio a su fiel amigo y discípulo Timoteo antes de partir. Vamos a tomar un café y volvemos.